Continuamos con esta entrevista con la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, Coprovi, la ingeniera Amneris Meléndez. Hablemos un poco del tema de las viviendas de bajos costos y hablemos de todo. Bueno, por fin no se llevó a cabo la reforma que trataba de llevarse, pues, toda esta ley del fideicomiso. ¿Cómo, cuál es el dinamismo, el bono que da el gobierno? A veces he tenido algunas quejas de personas que dicen, bueno, se me pasó el bono, que en la institución que estuve no me dijeron. Otros dicen, no, pero el bono quien debe gestionarlo es el adquiriente. Yo sé que ustedes evidentemente no son otro componente, pero también son desarrolladores que pueden caer. Hay personas, me imagino, de su gremio que solo se especializan en viviendas de bajos costos. ¿Cómo andan los precios y cómo marcha el sector para ese tipo de viviendas económicas que deben estar por encima de los 5 millones de pesos, me imagino? Correcto. Sí, la vivienda de bajo costo, tal y como comenta, se define por un tope, que recientemente, de hecho, ahora en enero, lo cual es muy favorable el hecho de que se haya revisado. Hubo años en los cuales no se revisó cuando debió haber sido. Se revisó ese tope y era 5.050.000 pesos y ahora es 5.350.000. Okay. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Primero, sobre los bonos que me comentabas. Existe un bono a partir de la ley 189-11 del fomento al mercado hipotecario y el fideicomiso. Fue la primera vez que el gobierno dio un paso firme para potenciar lo que es la vivienda o el acceso a la vivienda de bajo costo, que es la que del tope que comentabas ahora, e incluye la vivienda social. Sabemos que hay proyectos como Familia Feliz y Mi Vivienda que potencian también la vivienda social. Lo que quería comentar es que, si bien es cierto que se han dado muy buenos pasos por este bono, hay dos aspectos que afectan a la persona que va a manejar o a adquirir una vivienda de bajo costo. El primero es que el tope no ha subido lo suficiente. ¿Por qué? Porque está indexado a partir del índice de precio al consumidor, el IPC del Banco Central, que sabemos que no refleja lo que ha pasado en los costos de construcción. Entonces, en nada. Bueno, entonces, imagínese usted que ahora aumentó un 3 punto y tanto por ciento, 4 punto y tanto por ciento según el IPC, pero los costos de construcción... Menos del 4%. Exacto, pero los costos de construcción han aumentado entre un 10 y un 15%. Los precios van a subir entre un 10 y un 15% y finalmente se pierde la capacidad adquisitiva de muchos que pudieran tener acceso a la vivienda. Y el segundo punto tiene que ver con que no a todo el mundo le toca un bono. ¿Y por qué? Por dos factores. Primero, la calificación del proyecto cada vez es más compleja. Calificar debería ser sencillamente en base a tope, pero se toma un tiempo. Y segundo, porque el organismo gubernamental, que es la Dirección General de Impuestos, el Ministerio de Hacienda, que da los bonos, es el mismo organismo que recauda. Entonces, siempre va a haber una dificultad en dar bono, porque la misión de ese organismo no es entregar bonos, sino recaudar. Nosotros hemos sometido en ese sentido, pues nuestra sugerencia de que llevemos el dar el bono a quien realmente quiere potenciar mediante planes y políticas de vivienda lo que es la oferta de vivienda, que es, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda u otro organismo. Pero debería estar ahí quien dé el bono y que no sea del presupuesto nacional. Porque la ley es 189-11, por lo cual, reitero, estamos cumpliendo la ley. Lo que pasa es que la ley hay que modificarla para que funcione más adecuada a la conveniencia del sector. La ley lo que plantea es que haya un aporte del presupuesto nacional con la finalidad de obtener X cantidad de bonos. Sin embargo, el bono, como se conceptualizó en un inicio, fue que fuera la devolución del ITEVIS utilizado para la construcción de la vivienda, que se computó en ese momento como un 8%. Sí. Si hiciéramos eso, que fuera más transparente, muchos dominicanos pudieran tener mayores accesos al bono. Es decir, que no sea en base a una partida del presupuesto nacional, sino una real devolución de lo que es el ITEVIS. Mientras más viviendas se construyen, pues más bonos habrían.
Y ese sería como el concepto que nosotros hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver con el bono. Sí, porque he recibido quejas fundamentales de personas que dicen, mira, yo traté de adquirir una vivienda o la adquirió y después le dicen, no, a ti no te toca eso, pero realmente es la vivienda de bajo costos, aplicó, le dicen el tiempo a cualquier cosa. Y una persona que no sea tan ducha, tan diestra en todo eso y bregar para nosotros quienes tenemos algún tipo de empresa pequeña, grande o mediana o lo que sea, quien tenga, lidiar con la complejidad de impuestos internos es una odisea. Hay que tener expertos en eso para que puedan estar en el día a día. Imagínense para una persona que apenas puede hacer un ahorro y comprar una pequeña vivienda y se le va el tiempo. Digo, he recibido cantidades de denuncias en ese sentido. Es correcto. Las políticas para fomento de la vivienda no deberían ser coyunturales, deben ser políticas de vivienda. Y en ese sentido, el bono ITEVIS o el bono de vivienda de bajo costo fue una política sumamente beneficiosa, Claro. muy beneficiosa. Debemos ajustarla para que termine de tener esa visión que se tuvo en un inicio, la pueda concretizar. Y no eliminarla, no, porque la reforma lo que se trató fue de llevarse eso ahí, o sea correcto, que es correcto, peor todavía. Correcto. Y reiterando el tema de las políticas coyunturales, también algún reto que tenemos en el sector tiene que ver con que la ley de vivienda, que es de hace 4 o 5 años, que fue la que instituyó el Ministerio de la Vivienda, fue uno de los grandes logros en política de vivienda de este gobierno. La realidad es que todavía no podemos tener un plan decenal de vivienda que entendamos que llegamos al punto en el cual se puede promover el acceso a una vivienda digna. Y ese es uno de los clamores que hemos tenido, hemos sometido nuestras observaciones. Mientras en nuestro país se sigan abonando a lograr mejoras en el tema del acceso a la vivienda a través de políticas coyunturales como la liberación del CAE, que es muy positiva, claro, o solo la vivienda, o solo el bono de vivienda de bajo costo, estamos incompletos. Necesitamos otros aspectos. Ya comenté, por ejemplo, la ley de alquiler, que la comentamos hace un momentico, pero existen otras formas que se pueden hacer. Pensando así, a grosso modo, ¿qué sería más favorable? Darle un bono a una persona solo para el inicial, que le reduce un poco de su préstamo, pero poco. O darle mejor un incentivo a la tasa de interés, o un incentivo al monto de alquiler de la vivienda, o darle un incentivo a las cuotas mensuales que va a tener. Se puede lograr un mayor impacto teniendo otro tipo de políticas sin tener mayor inversión. Y otra que quería mencionarte, si me permites, tiene que ver con la densidad habitacional. Muchos hemos pensado negativamente, satanizado, si se quiere decir, que aumentar la densidad en una ciudad es un aspecto negativo, porque afecta a la infraestructura, porque afecta diferentes formas. Los servicios, hay la realidad, de acuerdo a referentes internacionales, es que estamos muy alejados de eso. La vivienda no es la que provoca tapones. Los problemas de ruido, de deficiencia en temas de condominio, están normados por ley, lo que hay que cumplirlos. Y si hablamos de problemas de infraestructura, por ejemplo, calidad de agua, sol y demás, son inversiones públicas que deben hacer las ciudades, el gobierno. Eso quiere dejar dicho que si no nos unimos todos con un objetivo de que las ciudades cada vez sean más eficientes y tengan mejor infraestructura, pero tampoco aumentamos la densidad de la ciudad para que se abaraten los precios de la vivienda, nunca vamos a lograr combatir el déficit habitacional. Y ahí hacemos ese llamado a que no veamos negativo el aumentar la densidad, porque hay soluciones técnicas para la densidad, para los problemas de infraestructura. Los mismos promotores son los primeros que están dispuestos a invertir en infraestructura si se reviste en una densidad mayor que haga que los precios bajen. Y eso va a favorecer incluso a la sostenibilidad. Todos los países lo que están es tratando de que las ciudades aumenten su altura con la finalidad de dejar espacio para el recreo, para los parques y demás. Sin embargo, todavía nosotros estamos enfrascados en una visión anticuada, en la cual preferimos mejor que la ciudad se extienda horizontalmente, sin parques, sin comercios, sin otros aspectos que le darían mayor. Inclusive sin calles y sin acueductos y sin nada, se crean barrios a veces. Claro, no ustedes como desarrolladores, pero en una zona que no esté urbanizada es muy difícil edificar un proyecto de vivienda eficiente y de calidad, porque
Usted no hace nada con tener la estructura si los servicios o las vías de acceso para llegar sea un desastre. Sale más económico, eso está estudiado, mejorar lo que ya está urbanizado en vez de ampliarse más. Claro. Si es un acueducto lo que falta, ¿vale la pena crear un acueducto de 100 kilómetros para ir a una nueva localidad? O tal vez exageré, vamos a suponer 20 kilómetros. En vez de los 5 kilómetros de X punto, mejorarlo y entonces aumentar la densidad de ese punto. Hay mayor calidad de vida mientras más densidad haya y hay mejor inversión pública mientras sea más concentrada en sitios ya urbanos. Claro. Ahí me preocupa un caso y he conversado con expertos, sobre todo he entrevistado a jefes de cuerpos de bomberos, y la preocupación que ellos externan es la poca capacidad, aunque hay dispensadores de aguas y cosas así, pero por ejemplo una torre de 50, 60 pisos, qué sé yo, 20, 25, 30. Aquí generalmente los equipos que tienen, sobre todo aquí en el casco urbano del Gran Santo Domingo, los cuerpos de bomberos probablemente sea para llegar hasta un 10º piso o algo así. Reitero, yo sé que están los extintores, puede haber el dispensador, pero también debe haber una estrategia ahí porque en algún momento puede producirse un incendio, cualquier cosa, y tener serios problemas para las evacuaciones. Entiendo que haya una preocupación porque un siniestro, pues por supuesto puede incluso cobrar vidas. Debe haber una preocupación. Pero para poder ampliar en ese aspecto y tranquilizar también, les digo algunos puntos. Lo primero es que la construcción en nuestro país, el tipo de construcción que nosotros utilizamos, normalmente en base a bloques, a hormigón, incluso a paneles interiores, pero hecho de un material que no es tan combustible, es muy segura. Aquí no se construye en madera o no sé, en otro papel. O sea, aquí se construye en elementos constructivos que son muy resistentes al fuego y eso nos da cierta seguridad normalmente a todos. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, que uno ve un apartamento eso es madera, y todo. es madera. Sí. Entonces, bueno, ese es un punto. Otro punto es que nuestras normativas son bastante restrictivas en cuanto a lo que debe tener una construcción para cumplir con parámetros de seguridad. Por supuesto, deben cumplirse. Los promotores que comentábamos ahorita, tradicionales, es decir, que tienen alta reputación, se cubren, no quieren construir mal porque está en juego usted dormir tranquilo. Claro. Está en juego usted dormir tranquilo. Entonces, si se utilizan constructores con cierta reputación, es probable que la construcción esté hecha de una muy buena calidad y cumpla con las normativas que de por sí protegen ante todos este tipo de siniestros. Y sobre que los bomberos solo llegan a 43 metros, que según las normativas, o sea, 7 pisos de altura, es una realidad. Pero eso no es aquí, eso es aquí y en todos los países del mundo. Lo que tenemos es que guardar que aquellas construcciones que sean más altas de ahí cumplan con nuestra normativa vigente para que puedan resguardar la seguridad de quienes habitan en la misma. ¿Cómo no? A propósito del tema de la calidad y la seguridad de las construcciones, aquí tenemos un gran trecho todavía pendiente y probablemente, bueno, ustedes en Acoprovi eso no se dé. Justo el fin de semana pasado tuvimos una tragedia en el este, en una construcción, una edificación que se estaba haciendo, 3 muertos, pero ya lo hemos visto, vi que la gente del CODIA fueron y fue el ingeniero, el geólogo Ciris de León y dijo, bueno, pues que lo que tenía como base, como soporte, ni siquiera para la zapata podría, garantizar su seguridad ni el primer piso, mucho menos ser más amplio. En ese tema ahí que crea mucha preocupación y por ende cuando un periodista comete algún tipo de libertinaje, entonces el sector entero queda afectado, igual que un médico, bueno, se dice los médicos, en el caso de ustedes, obviamente, quienes conocemos sabemos, bueno, Acoprovi es otra cosa, pero para el público en sentido general, constructores de vivienda. ¿Cómo puede haber garras en ese sentido para que la gente que se aventuran a eso, me imagino, no sé si son profesionales o no, y que ponen en riesgo vida,
tanto de los quienes trabajan en la construcción como potencialmente si la vivienda. En La Vega pasó un caso también en una tienda, creo que de muebles o algo así, y murió lamentablemente una o dos personas, una joven ahí. De esas construcciones con vicios, pero a veces con vicios que son mortales. Eh, ¿Qué garra tiene la ley y qué pues se podría hacer adicional para garantizar la seguridad de quienes trabajan y también potencial familias que puedan ocupar estos edificios, estas viviendas? Definitivamente la falta de calidad en una construcción atenta con la seguridad de la misma y debiera ser penalizado de toda forma. Nosotros, algo positivo que puedo decir es que hasta por índices internacionales como el Doing Business, que nos mide a nivel de la calidad de la construcción, gozamos de muy buena reputación internacional sobre la calidad de nuestras construcciones. Pero ahí viene, ¿qué se mide? ¿Qué se mide? La construcción formal. Luego, la construcción informal no es medible, porque deben existir entonces medios en los cuales las inspecciones que se realizan regularmente por nuestras instituciones vayan a todo lo que es la construcción informal también. Entonces ahí tenemos ese doble mundo. Primero, en la construcción formal, ¿la hacemos con calidad o no? Por supuesto. Primero, porque se puede medir, ¿verdad? Y segundo, porque hay inspectores del Ministerio de la Vivienda, si es vivienda u otras instituciones en otro tipo de aspectos, que van y revisan, y usted debe tener para poder entregar una vivienda todas esas revisiones de calidad. Ahora, si es informal, lo que debe haber es que nuestro gobierno, el Estado, básicamente los que toman decisiones, den un paso adelante y puedan comenzar a inspeccionar viviendas también o construcciones en general que sean informales, porque eso atenta contra la seguridad. Pero creo que aquí lo importante es que todo aquel que vaya, por ejemplo, a adquirir una propiedad, sea una propiedad inmobiliaria, sea vivienda o no, revise que esta propiedad tenga esa formalidad, tenga su título, tenga su licencia de construcción, tenga todos esos aspectos que le aseguren que va a ser formal. Y luego, si usted no se siente seguro de que la vivienda o la construcción, la edificación, goza de todos esos aspectos de formalidad, me parece que debería autorrevisarse. ¿Cómo no? Y ser drástico con quien también se aventura a hacer eso es lo mismo que un médico que una persona sin haber estudiado quiera hacer una cirugía. Ah, buenísimo. Un profesional calificado es el que debe construir. No puede ser, precisamente ese es el problema de la informalidad. ¿Qué genera parte del PIB en cuanto a empleos directos e indirectos, la industria de la construcción y sobre todo el sector que ustedes, me imagino que mucho, porque eso desde arriba hasta la señora que cocina cerca de la construcción, el colmadero que le fía la comida, hasta la botellita de ron y todo, eso como realmente es una movilización en sentido general. Sí, sí. Está estudiado, no solo lo de nuestro país, que el sector constructor es el que tiene posiblemente mayor derramamiento en la economía. Que es lo que comentabas ahora, que por cada inversión que se hace en construcción se derrama ante muchos actores. Está la mano de obra, está el prestamista, como tú dijiste, están los suplidores de materiales, la banca, bueno, todo el mundo se mueve. Entonces, sobre nuestra participación en el Producto Interno Bruto, adicional a ese factor de derramamiento, estamos hablando que seguimos con más de un 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso hace que cualquier iniciativa que tenga nuestro gobierno a favor de nuestro sector si es positiva, impacta positivamente de manera importante el Producto Interno Bruto. Y la generación de mano de obras, de empleos, de calidad. De calidad. Bueno, hablábamos que ahora en la última estadística de fuerza laboral del Banco Central creo que de noviembre, bueno, de reciente, la última que tenemos, hay más de 435,000 empleados en el sector construcción. ¿Cómo no? Y hay un tema ahí relacionado, que es el tema de la migración. Ahí iba para cerrar. Ajá, bueno, el tema de la migración. Hay muchos que están preocupados, que qué está pasando, que sí. La realidad es que nosotros seguimos sosteniendo que cumplimos el 80-20, porque ahí el mito está en qué área o en qué momento de la construcción se mide. Cuando estamos hablando de terminaciones, hablamos de que hay muchos dominicanos. Cuando estamos hablando de esas labores rudimentarias iniciales de mucha fuerza de trabajo, excavaciones, demoliciones y la parte de obra gris, claro, los dominicanos no quieren hacer esas labores, pero eso no es aquí solamente.
En otros países es lo mismo. En la construcción internacionalmente está estudiado. Son los extranjeros o los migrantes los que normalmente toman esas labores que los locales no quieren hacer. Eso es una discusión en Estados Unidos ahora mismo. Fortísima. Ahí la medición que sí la recuerdo. El 26% de la mano de obra en construcción en Estados Unidos es migrante. Entonces nosotros no es que estamos tan mal. Ahora bien, rescatar ahí que ya han habido muchos ruidos con esto. El tema de de las políticas estas de repatriaciones que han habido en los últimos meses, si nos ha afectado, claro que nos ha afectado. ¿Por qué? Porque si se hace de manera desorganizada, sin prever que existe una mano de obra que necesita estar trabajando y que es hasta cierto punto podría estar legal, porque cumple con el 80-20, se desorganiza y se afecta al sector. Ahí lo que nosotros proponemos es que si tomamos el número ahorita que dije hace un momentico de 435,000 trabajadores en la construcción y sacamos el 20% legal de 80-20, eso da más o menos 87,000 permisos de trabajo. Deberíamos tener acceso a al menos a 87,000 permisos de trabajo de extranjeros en la construcción. Y para que eso suceda, ¿qué debemos hacer? Flexibilizar o al menos actualizar a lo posible lo que son los requisitos para obtener esos permisos. El extranjero está aquí. No podemos hacernos de la vista gorda con eso. No podemos decir que hay que devolverlos a su país para que entonces vuelvan de nuevo y entonces saquen el permiso. Vamos a lograr que los que están aquí, si califican, porque no decimos que se haga nada ilegal. Si califican para un permiso, ya estando aquí, le demos el permiso. Si no califican, pues hay que repatriarlos. Y por supuesto, que las repatriaciones sean organizadas. No empecemos por la boca de una construcción, donde sabemos que está el que está trabajando, no el que está delincuenciando o el que está haciendo fechoría, es el que está trabajando que está ahí. Empecemos con otros actores, otras personas que no están trabajando. Ese es como más o menos el sentir que nosotros entendemos que debe ser potenciado para que este tema migratorio sea favorable. Por supuesto, siempre respetando nuestras leyes con el 80-20, siempre respetándolas. Y porque ir a la construcción es como usted ir a cazar al zoológico y no ir a la selva, porque en la selva usted sabe que tiene que hacer el esfuerzo, pero en el zoológico está en cautiverio, o sea, ahí no representan ese tipo de... Exactamente, ese es el ejemplo. No vayamos a la boca de la construcción, vayamos a donde están aquellos que delincuentan o que están ilegales. Y es un mito realidad de que constructores llaman a la hora, al momento de pagar, de que la quincena, que llaman a migración, de que para que, o antes de eso, de pagar la quincena, de que para que se lo lleven y no tener que pagar eso. Sobre eso, no puedo decir que no una persona no lo haga. No puedo decir que no se hizo en el pasado, pero sí le puedo asegurar que en el día de hoy, al menos los constructores formales y reconocidos como los que están en ACOPROVI, nosotros necesitamos la mano de obra. Es imposible que venga una iniciativa nuestra para querer que el trabajador se vaya y tenga problemas, porque es algo necesario. ¿Quién la va a sustituir entonces? Entonces, me parece ilógico que sea el mismo constructor o promotor el que propicie problemas en la mano de obra, cuando eso puede ser el sábado y el lunes siguiente, ¿quién va a la obra a trabajar? Claro. Lo que sí se han producido muchos abusos de parte de autoridades de migración y hasta de la policía, donde cuando llega la quincena o el semanal, van y saben que tienen ese dinero y abusan de esa gente. A la boca de la obra, sí, que es lo que comentaba. Así es. Eso es lo que no debería suceder. Esa denuncia a ustedes le ha llegado, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Bueno, no es que haya llegado una denuncia, pero son coincidencias que uno va viendo. Porque qué coincidencia que se ponen en tal punto a captar el personal. Qué coincidencia que lo hacen en tal momento. Entonces, de ahí que viene nuestro llamado. Nosotros entendemos que con las normativas actuales hay que cumplirlas, hay que cumplir el 80-20, pero necesitamos entender cuál es la realidad. Y esa realidad no se esconde. Los extranjeros están aquí. Claro. Debemos buscar la vuelta de formalizar su estatus. El que no cumple debe repatriarse. Y el que cumple debe permitírsele al menos producir. Porque si no, es una carga, de hecho, para nuestro presupuesto nacional, en vez de ser algo positivo. Muchas gracias, ingeniera. Muy explícita. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.